De aquí deriva o es la base de documentos que ya, por ejemplo, el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura realiza frente a la especificidad de la representación en arquitectura para planimetrías complejas y concursos. Entonces, no vamos a entrar hasta allá, ¿vale? La idea es que nosotros conozcamos de dónde viene el hecho de que nosotros dibujemos como dibujamos. No es el capricho del profesor que diga, ah, es que esta línea tiene un grosor y esta otra línea no. Entonces, es como eso, como tener esa base y esa fundamentación de dónde venimos frente a la representación en arquitectura y la representación en el dibujo técnico en general, ¿vale? Es muy pesada, muy maluca la charla. Espero que sea de su interés, de su agrado. Y la idea es que no dure tanto tiempo, sino que en 45 minutos, una hora, nosotros podamos salir de este ejercicio. ¿Vale? No es tan complicado, lo he intentado de resumir a lo máximo, porque este librito es absolutamente técnico y no lo vamos a ver todo, simplemente las 5 normas que todo arquitecto debe conocer para poder representar en arquitectura, ¿vale? Representar técnicamente en arquitectura. Voy a iniciar la grabación. Pavel, ¿me ayuda usted dándole? Sí, Mario, listo, ya inició. Listo, vale, muchísimas gracias, no encontré aquí esto. Vale, muchachos. Norma técnica para la presentación de planos. Es el nombre de la charla. Mi nombre es Mario Andrés Ojeda Casanova, director del programa de arquitectura de la Universidad Católica de Pereira. Soy arquitecto desde hace ya unos añitos, 15 años graduados, los cumplí hace poquito. Y hace 11 años me dedico a la profesión o a la enseñanza, sobre todo en la parte técnica de lo que es la arquitectura. Y de aquí deriva el porqué de esta charla. Es la intención de profundizar y poder dar las bases a ustedes para que puedan entender lo que es la representación en arquitectura. Pero antes de entrar a ese ladrillo, voy a mover, disculpen ustedes, mi ventanita para tapar lo menos posible la presentación, ¿vale? Creería que, creo que ustedes ven como una franjita, ¿cierto, muchachos? Ahí atravesada en la No, no se presentación. ve, Mario. Listo. La estoy poniendo abajo como para poder tener mayor información en mi presentación. Esto de representar en arquitectura, o bueno, la representación o la semiótica de la representación no es reciente. Realmente ustedes saben que por la historia de la arquitectura y la historia de la humanidad, desde los orígenes, el ser humano, ¿vale? Ampliando pues esa concepción de hombre, ha tratado de comunicarse mediante elementos gráficos, mediante dibujos. Y esto hace parte dentro de la misma evolución de lo que es la comunicación humana. Las primeras representaciones que nosotros hemos conocido frente a todos estos hallazgos de pinturas y elementos pictóricos de la antigüedad son estos elementos rupestres y petroglifos, que lo que hacen es representar la realidad. Ojo con esto porque hay algo muy importante en diferenciar las dos cosas. Representar es poder darle un sentido de entendimiento de la realidad. Presentar es dar la realidad. Nosotros como arquitectos, cuando planificamos, cuando realizamos dibujos, cuando hacemos planimetrías, cuando hacemos esta construcción dentro de lo que sería el desarrollo no conceptual, pero sí básico de representación en arquitectura, tenemos esa noción de representar. Por eso nosotros en las universidades, al menos en esta, damos representación, la manera como ponemos el sentido de algo que no lo es para que lo entendamos. Representamos la realidad, le damos sentido a algo. Y esto es
parte del lenguaje arquitectónico. Entonces, estos elementos siempre han sido parte de la historia de la humanidad. Nosotros siempre hemos necesitado, de alguna u otra manera, el poder manifestar algo. Y en principio son este tipo de elementos. Este tipo de elementos son abstracciones. Una abstracción es la simplificación al elemento más básico de una forma, en el caso de arquitectura, o de un elemento. Y eso nos, perdón, y esto nos ayuda a que nosotros, sin entrar a otros campos, podamos dar una idea, en este caso, lo que aquí se puede representar, o aquí lo que se ve en estas cuevas en Francia, en la cueva de Chauvet, Ponta d'Arc, de Francia, donde se encontraron los elementos rupestres, pinturas mejor conservadas y con mejor calidad dentro de lo que es toda esta historia del tiempo. La primera imagencita es cómo se supone algún investigador, algún artista, recreó la manera de cómo se cree se construyeron estas imágenes, no es una imagen como tal. Y la otra son los petroglifos. Unas son pinturas, unos son elementos ya mucho más elaborados y otros son elementos sintéticos, abstractos, dentro de superficies como la roca, ¿vale? Que permiten mantener, y se han mantenido durante mucho tiempo, incluso en la intemperie, ese registro de lo que esas culturas, ese hombre, esa persona, en su momento, quería manifestar. Entonces, esto es una referencia de mucho más atrás frente a lo que nos atañe a nosotros como la representación arquitectónica, pero simplemente historia. Dentro del dibujo técnico, ya como tal, en la antigüedad, un poquito también de referencia histórica, es esta pequeña estatuilla que se denominó el arquitecto. Es una estatuilla donde representaba al rey sumerio Gudea, en donde, si ustedes lo ven sobre el regazo, no sé si ustedes alcanzan a ver mi puntero, aquí estoy intentando como apuntar ahí la imagen, sobre el regazo se encuentra algo parecido a un plano, a una vista superior, a una planta. Y esto es parte de lo que sería la ciudad o el espacio donde bordeaba el sitio donde donde se encontraba la residencia de este rey sumerio. Entonces, esta estatuilla representa, o se lo ha denominado, el arquitecto, porque desde entonces ya hay una noción de elementos que son muy similares a como nosotros entendemos el dibujo arquitectónico. Entonces, esto es una referencia. Recuerden, los que han estado en alguna charla de inducción conmigo o con los que hemos hablado, de la arquitectura se ha hablado desde hace 6.000 años, ¿vale? Pero hace 4.500 más o menos, que esto tiene de edad, esta estatuilla, miren que ya empieza a darse esos elementos del lenguaje arquitectónico. ¿Vale? Entonces, esto no es nuevo, esto no es algo que nosotros nos inventamos hace poquito, sino que ya es una conciencia muchísimo más amplia al respecto de lo que es la manera como se piensa la representación de algo, en este caso la arquitectura. En el Renacimiento, no quiere decir que antes del Renacimiento no haya habido manifestaciones frente a lo que es la representación arquitectónica, nada que ver. Solo que en el Renacimiento empieza a tenerse una concepción o una revolución más avanzada o un aporte un poco más complejo frente a cómo hasta antes del Renacimiento se pensaba la relación de lo que es lo constructivo. Recuerden que los arquitectos no somos arquitectos, sino hasta mucho después de esos elementos o esas personas o esos seres que tenían la habilidad de construir. La arquitectura tenía que ver con la construcción más que con esa fundamentación proyectual que nosotros tenemos contemporáneamente de la arquitectura. Entonces, la planta, hasta antes del Renacimiento, era el elemento fundamental de concepción de una edificación. Ustedes lo recordarán en sus clases de historia, o lo van a ver en sus clases de historia, y es algo que en el Renacimiento, o al menos en este periodo del Renacimiento, empieza
a tener cierta madurez. Madurez al respecto de pensar más allá de la base de la planta como elemento básico de concepción del proyecto. Salgo aquí, hago un paréntesis y siempre les digo a los estudiantes que procuren no iniciar su proyecto en planta, no dibujar la planta y de ahí empezar a querer hacer el mundo, no. La concepción de la arquitectura en ese pensamiento renacentista es integral y eso es lo que nosotros en la contemporaneidad estamos realizando. Los edificios contemporáneos en este momento en la arquitectura no se realizan únicamente por la distribución en planta. La planta es una base, pero no es el inicio de un proyecto de arquitectura. Y esto lo conocieron muy bien los renacentistas y pudieron cambiar la noción de cómo pensar las edificaciones. Y aquí yo les muestro esta imagen que es la Catedral de Santa María de la Fiore en Florencia, Italia, donde el elemento más importante y más relevante es esta cúpula. No sé si ustedes la recuerdan, si ustedes la conocen, si ustedes al menos tienen referencia a ella. Es la cúpula de Brunelleschi. Es la manera o es, perdón, el resultado técnico-constructivo de una solución arquitectónica frente a la cobertura de ese elemento principal de esta catedral. Esta catedral, si no estoy mal, si alguien, profesores o ustedes lo saben, me recuerda, creo que estuvo más de 50 años desprovista de esa cúpula. Cuando se construyó la catedral, en el momento que se construyó no había la tecnología o no había la suficiente técnica más bien para poder culminar el, la cúpula. Y Brunelleschi, audazmente, artista, arquitecto, constructor, escultor, eh, formuló la manera de poder hacerlo en doble cúpula. Esto ya es una cosa constructiva. Sin embargo, para llegar allá, Brunelleschi tuvo que echarle mano al dibujo, echarle mano a la representación. No es solo simplemente el sentarse ahí y empezar a poner palitos y ladrillos para poder sostener el elemento, sino que esto era una cosa mucho más elaborada, donde la relación de esa vista seccional, eso que ustedes están viendo ahí, fue fundamental para poder tener la concepción de cómo poder solucionar el problema técnico y sobre todo espacial de esa cúpula. Esa cúpula, si ustedes la ven, es un poquito más levantadita, pero por dentro, si revisan imágenes o recorridos tridimensionales inmersivos dentro de lo que es la catedral, es absolutamente pareja, no tiene como esa expresión de huevito pues por dentro como si la tiene por fuera, y eso es algo de la técnica que él utilizó para poder materializar la cúpula. Pero esto no se logra si no se entiende una lógica del dibujo como elemento básico para poder solucionar una idea. ¿Vale? El dibujo no solo nos sirve, en este caso, para proyectarla, sino para poder generar ideas en el término constructivo para poder finalmente edificar una construcción. En la parte de arriba está el corte, en la parte de abajo cortadita estaría el ábside posterior bueno, en la imagen es mucho más larga, estaría ya la planta completa de la edificación. Esto lo conocen ustedes muy bien, el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, la relación del entendimiento frente a las proporciones humanas que éstas sean base de la edificación y de las construcciones, de las cosas. O sea, es la base para poder entender eh, el diseño como tal, o sea, la solución de problemas de diseño habitacionales y funcionales para el hombre. Traigo esta imagen porque hago referencia no tanto aquí al dibujo, que el dibujo es espectacular, es bellísimo, o sea, recuerden que en este periodo se encontró, hay un debate si se descubrió o se inventó la perspectiva, pero la perspectiva ayudó a cambiar la manera como se mira, se proyecta las construcciones y las edificaciones. Es un periodo precisamente de renacimiento del pensamiento humano que hace que las cosas tomen un sentido
nuevo frente a un montón de años, ¿vale? Donde el pensamiento humano fue un poco manifestado frente a otros momentos, a otros, bueno, en el periodo, a otras necesidades o otras condiciones mejor de la historia. Pero bueno, eso no viene al caso, sino que yo lo que quiero aquí es hacer la referencia sobre todo a Leonardo da Vinci, porque si ustedes lo conocen, y esto no solo lo hizo Leonardo, sino muchos renacentistas, artistas, que recuerden, en el Renacimiento, nosotros los arquitectos éramos considerados genios. Éramos una mezcla entre ciencia y arte. De ahí deriva la manifestación y también el entendimiento de la arquitectura es arte y técnica, las artes y la técnica. Y esto lo digo porque él, para poder entender primero la anatomía y la fisiología humana, lo que hizo fue, ustedes lo saben muy bien, lo conocen o lo deben haber escuchado, disecciones no solo de cuerpos humanos, no solo de animales, sino que él desbarataba las cosas, incluyendo el cuerpo humano, para entender cuál era el funcionamiento, ¿vale? Ese pensamiento siempre de indagación para poder generar y construir nuevos elementos. Y él lo hizo mediante el dibujo. Los elementos los representaba frente a cómo los veía. Entonces el dibujo era una manera de poder entender cómo funcionaban las cosas. La importancia del dibujo no es solo en relación a la manifestación del elemento arquitectónico que nos atañe a nosotros como arquitectos y en este colectivo, sino que también es la manera como nosotros entendemos, o en este caso, él nos ayudó a entender que por medio del elemento dibujo se puede entender cómo funcionan las cosas. Es un método de observación y de registro. Los arquitectos hacemos un método de proyectación. El dibujo va a dar a entender cómo funcionarían las cosas, ¿vale? Entonces eso viene en doble vía. Eso simplemente es una referencia previa a lo que viene a continuación, porque desde el Renacimiento la importancia del dibujo proyectual es fundamental dentro de lo que es la arquitectura. Traigo a este señor que me encanta, se llama César Cesariano, arquitecto del Renacimiento, y más que proyectista, fue un teórico. Y este señor lo que hizo fue hacer un estudio absolutamente detallado de los elementos de la arquitectura antigua, eh, porque recuerden que el Renacimiento retomaba las ideas de la antigüedad como base para la proyectación arquitectónica en el Renacimiento. Entonces, todos estos elementos antiguos fueron rescatados porque se consideraba que la antigüedad era, fue un periodo humanista absolutamente rico. Y después de ese oscurantismo del periodo medieval, esas ideas de retomar que el hombre sea el centro fundamental del universo, hace que muchos arquitectos, bueno, realmente todos los arquitectos, se vuelquen a lo que es la mirada a la antigüedad y que retomen esos elementos para poder ponerlos dentro de estas nuevas edificaciones. Entonces, César Cesariano lo que hace es no solo estudiarlos, ¿cierto? Estudiar los elementos antiguos de la arquitectura romana y griega, sino que también proyecta basado en eso. Por ejemplo, aquí está el análisis que hizo de la Catedral de Milán, donde realmente encontró, y esto es algo que en Historia 1, chicos de primer semestre van a encontrar, era la base fundamental del diseño, que era la proporción áurea, la relación de cómo los elementos se complementaban de una manera proporcional que daba una sensación de unidad a la edificación. Entonces, ese estudio de proporción áurea es algo que él encuentra y él practica. Entonces, toda la referencia geométrica de cada uno de los elementos técnicos, constructivos, espaciales que tienen esas edificaciones, él las analiza y las teoriza también, hace algunas cartillas, hace algunos elementos como estos dibujos, muchísimo más complejos que una simple planimetría o un simple alzado de una edificación. Esto es un corte, es una sección perdón, no recuerdo la edificación, pero él encuentra que dentro de la geometría interna, dada ese corte transversal de la edificación, se encuentran todos los principios de lo que es
la proporción áurea. Entonces, ese es un análisis, un dibujo de análisis que él realiza, y miren que incluso hasta los elementos más simples, como esa base de columna, encuentra toda la relación proporcional frente a cada uno de los elementos. La geometría, la matemática, siempre fue la base en este periodo para poder dar la proyección de lo que es el diseño. César Cesariano se volvió un célebre porque de él es la frase Architectus semidei. Los arquitectos somos semidioses, ¿vale? Semidioses que están aquí conmigo en esta breve charla. ¿Es por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de no solo crear, sino que con estos principios de ordenación, donde la naturaleza, porque esto es un factor de proporción natural, somos capaces de crear nuevas cosas, crear edificaciones, crear el universo para el hombre. Dentro de la relación de la arquitectura, es el elemento que le da sentido al contexto y que hace que la vida tome sentido como tal, pues dentro de lo que es la función social humana. Entonces, de él es esa frase, arquitecto semidei, arquitectos somos semidioses, somos capaces de construir y crear cosas de la nada. Eh, entonces, pues eso es lo célebre, aparte de todo, de César Cesariano. Que finalmente, como anécdota, como historia, les cuento que murió pobre y trastornado porque se metió tanto en el cuento de que la arquitectura debe ser una representación fiel de la naturaleza en relación a la proporción, que dice que se volvió loco, pero pues realmente creo que fue un fundamentalista. Loco. No construyó más porque se oponía a los cambios que dentro del transcurso normal de lo que es la evolución del hombre y de la arquitectura no se respetaban estos elementos de proporción. Entonces quedó un poco abandonado dentro de lo que es su negativa a poder volver a diseñar porque, bueno, no tenía esa concepción contemporánea de lo que después vendría a evolucionar la arquitectura. En la era moderna, eh, ya hay un personaje que es Gaspar Monge, que es uno de los pioneros o el inventor de la geometría descriptiva, disciplina que en este momento nos permite entender las superficies, los elementos y el espacio. Este señor es célebre porque, aparte de ser un autor, en este caso algo de su libro Tratado de Geometría Descriptiva, es el primero, ¿vale?, que puso el nombre geometría descriptiva en relación a lo que es la geometría tanto plana como espacial. La plana es la que nosotros más utilizamos, la espacial es la que se desarrolla de una manera mucho más compleja, eh, dentro de este proceso de evolución también del pensamiento de la representación gráfico y espacial, la geometría descriptiva. Por algún momento, al menos la espacial, se fue perdiendo, pero dentro de lo que es ya los nuevos elementos tridimensionales, sobre todo paramétricos, es fundamental, ¿vale? Ya no lo hacemos nosotros dentro del dibujo, pero sí lo hacen estos elementos y estos sistemas de programación que hacen por construcción o materializan una construcción, no una idea, por medio de estos software constructivos como Grasshopper, como Rhino, bueno, todos estos elementos que hacen arquitectura, nos ayudan a parametrizar elementos en arquitectura. Esto es la base y esto es importantísimo porque, muchachos, de aquí deriva del por qué nosotros estamos sentados aquí haciendo lo que hacemos, ¿vale? En la historia de la arquitectura tenemos los elementos arquitectónicos, siempre se han utilizado, nosotros los hemos referenciado, pero a partir de Gaspar Monge, que fue incluso uno de los hombres más importantes dentro del ejército francés en el tiempo de Napoleón, porque él fue uno de los primeros cartógrafos del gran imperio francés, de este dictador. Y la historia es muy sencilla. El man empezó desde muy chiquito, 14, 15 años, creo que fue la cosa, que levantó la planimetría de la ciudad, de su pueblo. Y esto lo hizo por medio de esa formulación
de lo que sería la proyección en el espacio, la geometría descriptiva. Esta imagencita que está al lado, que ustedes lo ven al lado, no es de él, es simplemente una referencia. Esto es de un artista, es un arquitecto artista que sus obras son dibujos en axonometrías, en perspectivas. Y esto es lo que él desarrolla como parte de su estética, de su arte. Entonces, ¿reconocen ustedes esto? O al menos los chicos de primero o segundo semestre lo van a profundizar, pero primero a conocer y luego a profundizar, que son las proyecciones de vistas planas, el sistema diédrico, la relación de un elemento tridimensional que a partir de la vista de sus caras se manifiesta en proyección hasta encontrar la vista plana o la vista simplificada en una sola dimensión de la cara de los elementos. Esto es de Rafael Araujo, el mismo artista de la diapositiva anterior, pero básicamente él lo que muestra es un elemento tridimensional que en la proyección de sus vistas, frontal, perdón, lateral, posterior y inferior, en este caso, bueno, vamos a ver como el orden de la proyección de las vistas más adelante, muestra la, la el estudio que en la proyección de las vistas planas tiene una proporción absolutamente áurea, la figura de un icosaedro, este elemento tridimensional que a partir de la proyección de sus caras encuentra que cada una de ellas está absolutamente, bueno, tiene una conformación dentro de ellas de una relación áurea dentro de lo que es esa espiral. Esto lo entendemos, esto lo encontramos, miren que aquí es su aplicación ya de elementos contemporáneos que nosotros los utilizamos frente a lo que es la intención del entendimiento del dibujo, pero que también valida ese hecho de que en el Renacimiento se entiende como los elementos de proporción que eran la base del diseño, la relación de que la arquitectura se debe asimilar a la naturaleza. Y en este sistema diédrico, y ya empezando con el ladrillo, eh, es simplemente es el entendimiento de la relación de dos planos, ¿vale? Que es un método de representación donde la geometría, frente al abatimiento de información del elemento tridimensional, nos da como resultado la vista o la cara bidimensional de un elemento. Ustedes aquí en el costado derecho de su pantalla encontrarán cómo es tridimensionalmente esa relación de esos planos, el plano vertical y el plano horizontal. Estos son los planos base para poder realizar las proyecciones y los abatimientos para poder encontrar las vistas. Eh, Siempre teniendo referencia dos vistas fundamentales. Una vista superior que me da el ancho y el largo del elemento y una vista frontal o un alzado, puede ser lateral, posterior, donde me dé la relación de la altura. El sistema diédrico se basa en esas dos informaciones. A partir de la vista en planta, que más adelante lo vamos a tener como vista en planta, y esa vista en alzado, podemos construir el resto del dibujo en proyección de los elementos para encontrar sus vistas planas. Y esto es básicamente simplemente por el uso de esos dos planos, el plano de proyección horizontal y el plano de proyección vertical. Eh, Este sería como básicamente en tres dimensiones, como lo vimos hace un momento con la imagen anterior del artista, el elemento tridimensional donde en la proyección a sus costados encontraremos las vistas planas y aquí estaría la planta, perdón, la vista superior, que en dibujo técnico se llama vista superior, donde basado en la información del ancho y el largo, que es la planta, se puede proyectar la relación de lo que sería el alzado, siempre empezando por alguna de las dos caras, siempre hay planta y altura, o sea, vista superior y una vista que me dé la altura, para poder complementar las vistas que en este dibujo se llama perfil. Y ustedes ven que hay unas lineecitas que por allá se van punteando, que van cruzándose entre la información entre el alzado y la planta, que termina siendo un perfil, ¿vale? Ahorita en un momento profundizo un poquito más la idea, simplemente es como una referencia al respecto a esto. Esto ya lo voy a terminar para dedicarme a lo realmente importante. La base y la fundamentación de cómo nosotros actualmente representamos tiene que ver algo muy cercano con la Revolución Industrial y la Primera Guerra Mundial, que se llama el periodo de la normalización.
en la revolución industrial bajo la explotación y el encuentro de recursos, sobre todo del acero, en la construcción de los elementos se vio la necesidad de poder hacerlos en masa, o se dio la oportunidad más bien de poderlos de hacer los elementos en masa. No quiere decir que antes no se hiciera, sino que antes se realizaban los elementos a prueba y error. Si nos volvemos a la época de Gaspar Monge, en la Bastilla, que era un fortín antes de ser prisión o siendo prisión y fortín militar, se almacenaban, se construían y se modificaban los rifles del ejército francés. Todos tenían una dimensión parecida, ¿vale? Pero se construía simplemente siguiendo unas instrucciones, no una normalización. O sea, no se normatizaban, no se tenían elementos comunes entre ellos, simplemente se construían las cosas. Y se hacían las pruebas, y si disparaba bien, se lo aceptaba y pasaba. Si no disparaba, bueno, volvía y se rehacía. Si le estallaba el polvorín en la cara del soldado, que lo probaba, bueno, listo, lástima. ¿Y esto es qué? Porque no, sí se tenían nociones frente a procesos tipificados de construcción, mas no había una normalización. En la era industrial o en finales del siglo XIX, empezaron ya a tener muchísimas más consideraciones frente a la estandarización de los elementos, no solo para que funcionaran, sino que se pudieran construir rápidamente. Entonces, desde ahí empieza lo que nosotros entendemos como un lenguaje normalizado al respecto de lo que es, en el caso de la arquitectura, la planimetría, tanto técnica como constructiva, ¿vale? Y esto es fundamental frente a los procesos posguerra. Siempre en la historia de la humanidad, los grandes avances que han revolucionado o han transformado evidentemente y sustancialmente, sobre todo, la vida de las personas o la vida de la humanidad, se ha dado en relación a las posguerras. La guerra es una fuente, perdón, de invención y de creación inagotable. Recuerden que en la Segunda Guerra Mundial se creó esta cosa llamada la bomba atómica, la bomba H. Entonces, la necesidad hace que la guerra hace que la necesidad se manifieste y se puedan crear cosas. Y de aquí, para cerrar esta parte, encontramos en Alemania, al final de la Primera Guerra Mundial, la creación del primer, eh, ¿cómo decir? Como el primer comité de normalización, que se llama el Deutsches Institut für Normung, Instituto Alemán de Normalización, que hasta ahora nosotros entendemos y lo tenemos dentro de nuestro contexto como bueno, nosotros lo encontramos como las normas DIN. Y estas normas DIN fueron, en principio, las que empezaron la relación de estandarización de las cosas, desde una hoja de papel hasta elementos de uso industrial, están basados precisamente en este instituto o las manifestaciones de este instituto frente a la necesidad de normalizar las cosas. Para el caso contemporáneo, nosotros encontramos algo que se llama las ISO, que son las normas que nosotros internacionalmente utilizamos, ¿vale? Por costumbre, de pronto tenemos normas intermedias o por contexto nosotros utilizamos las DIN o las ISO, pero la ISO es la organización internacional para la normalización. Ya esta es contemporánea, esta ISO se constituye frente a la construcción, la creación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en 1947, posguerra también, viendo la necesidad de lo que se veía frente al Comité Alemán de Organización de Normalización, que todos los países que integran la ONU, que creo que son casi todos, tengan precisamente normas similares frente a actuaciones que competan relaciones homogéneas entre los países. Entonces, de aquí empiezan a crearse las normas ISO, y las normas ISO son los de que a partir de 1950, en nuestro contexto, porque nosotros Colombia somos firmantes de las Naciones Unidas, hacemos parte de las Naciones Unidas, empezamos a adoptar la relación de todos los elementos ISO, sobre todo en el caso de arquitectura,
que tengan que ver con elementos de representación, elementos de prueba, elementos de, mejor dicho, todo lo que tenga que ver, que sean normas comunes dentro de los países. Y la norma técnica derivada de esta norma dada por la ISO es un documento normativo que tiene como objeto facilitar la relación cliente-proveedor. Ojo, cliente-proveedor. Cliente, la persona que nosotros le vamos a diseñar una casa, proveedor el arquitecto en este caso. El mejoramiento de la calidad y el producto y sus procesos, ¿vale? En el conjunto del ámbito empresarial nacional e internacional. Ojo, la idea es que a partir de estos lineamientos, nosotros podamos realizar un plano en Pereira, en Yopal, en Cali, y lo puedan leer sin ningún problema en Japón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la semiótica, el lenguaje común, es el que permite que haya ese entendimiento de los elementos del lenguaje arquitectónico. De pronto las anotaciones, si no están en inglés, si no están traducidas entre cada uno de los idiomas, se puede perder, pero al menos la relación del lenguaje común, que es la semiótica arquitectónica, hablando del caso de la arquitectura, se mantenga. Y en el caso contexto colombiano, ¿quién maneja o quién es el encargado de poder adoptar y hacer valer y cumplir esas condiciones normalizadas? Es el ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificaciones ICONTEC. Y por eso vamos a hablar de las normas NTC, de norma técnica colombiana, derivada de esa traducción, esa adaptación que le da el ICONTEC a las normas ISO de representación y dibujo. Entonces, esto es como llegando de lo más grande a lo más chiquito, el por qué les voy a mostrar esta presentación o por qué estamos en este momento aquí. El objeto de la norma técnica es especificar los principios generales de presentación, ¿vale? De dibujos técnicos. Toda planimetría en arquitectura, en construcción, en diseño, en mecánica, son dibujos técnicos, ¿vale? Ese es el lenguaje fundamental. Y el dibujo técnico es todo el elemento gráfico que tenga especificaciones para poder materializar algo. Esas instrucciones que ustedes encuentran cuando compran un, qué sé yo, un mueble en Home Center, en alguno de estos, en estos almacenes de cadena de muebles, donde les dan a ustedes el paso a paso para armar las gavetas, por ejemplo. Eso es un dibujo técnico. El dibujo técnico puede ser supremamente sencillo, puede ser supremamente complejo. Todos son dibujos técnicos. Las planimetrías son dibujos técnicos. Y estas, al menos las normas que yo les voy a hablar aquí, que son 5 de 10 principales, pero solo voy a hacer 5 por el tiempo, es aplicado para dibujos técnicos, o sea, planimetrías mecánicas, eléctricas, arquitectónicas y de ingeniería civil. ¿Vale? Porque son lenguajes comunes que entre las profesiones o entre las disciplinas, más bien, tenemos interacción. Entonces, me, eh, me centro dentro de lo que son estas 4 disciplinas. Estos elementos tienen una fundamentación básica que es respetar los principios básicos generales. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, y de pronto ustedes que tienen algún conocimiento o algún trato frente a planimetrías específicas, por ejemplo, las eléctricas o las instalaciones especiales, que tienen unas consideraciones que también las abarca la norma, pero en general aplica para todas estas 4 disciplinas, incluso un poquito más. Para esto, perdón, les voy a decir que estas son las que ustedes, mis queridos semidioses, deben conocer o al menos identificar, que son 10 principales. Es la NTC 1912, que es vocabulario y terminología. Son sencillas, simplemente les puede dar a ustedes como la base de ese argot o ese glosario eh, sí, la referencia a la cual se está haciendo cuenta de algunas palabras o algunos términos técnicos dentro de lo que es el dibujo técnico y la construcción.
La representación de áreas sobre secciones y vistas, que es la manera como nosotros entendemos de por qué hacemos cortes. Líneas de referencia, planos de edificaciones, métodos de proyección ortogonal, que es algo muy parecido a lo que nosotros vimos hace un momento, pero pues va a estar, incluso va a estar repetido dentro de la norma 1777. La norma técnica colombiana 1580, que son escalas y escalas gráficas. Las escalas gráficas, ya lo vamos a ver, no están normalizadas, pero las escalas son simplemente elementos de proporción que nosotros utilizamos en la arquitectura para poder dar cuenta del tamaño de la representación de los objetos que estamos creando. Algo que les digo desde los técnicos, tecnólogos, arquitectos y profesionales es que la norma técnica 1777 es la que se debe conocer. Las otras, obvienlas, olvídenlas, si quieren simplemente las consultan cuando tengan ustedes algo como para averiguar, pero la 1777, semidioses, es la que ustedes deben conocer de cabo a rabo. ¿Vale? Porque es la base de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Ya lo voy a mostrar. En la norma técnica 1960, que es la norma de acotación, de dimensionamiento, y la 1914, que es rotulación de planos, que complementa el formato y plegado de dibujos. Estas son muy instrumentales. El rotulado de planos simplemente es una descripción de cómo nosotros debemos rotular un plano, una información dentro de procesos legales, ¿vale? Simplemente son informaciones no tan profundas, pero sí importante conocerlas para que nosotros las apliquemos en nuestro ejercicio proyectual. Cabe anotar y cabe aclarar que este compendio de dibujo técnico viene desde los años 50, mis queridos estudiantes, ¿vale? Que la última actualización que se hizo a este aparato, a este libro, fue más o menos entre el 89 y el 91. O sea, estamos hablando de unas normas técnicas que se han ido aplicando, pero que son tan estandarizadas que no ha habido mayor modificación, salvo la especificidad que cada disciplina le dé al uso de los elementos que más adelante vamos a hablar. Por eso les hablaba hace un momento del Manual de Representación Arquitectónica que tiene para Colombia el Consejo Profesional Nacional de Arquitectos, que ya tiene un documento que es la base para que nosotros los arquitectos realicemos la representación y la presentación planimétrica, tanto espacial, arquitectónica, como técnica constructiva. Pero la base es este elemento. Entiendan que en el 89 y 91 los elementos de dibujo eran manuales, y eso es una advertencia que les quiero dar frente a lo que vamos a ver a continuación. Si bien esto no se ha actualizado, es la base para la representación siempre en los elementos en arquitectura. Tanto así que tanto AutoCAD como Archicad, como Revit, como todos estos programas de dibujo asistido por computador, se basan en las normas ISO para poder tener el funcionamiento de las líneas, por ejemplo. Una de ellas es las líneas, el grosor, el espesor y las características, todas basadas en la norma ISO, que para Colombia viene traducida en este libro de compendio del ICONTEC. Entonces, muchas de las referencias que están aquí aplican en su mayoría para el dibujo manual, el dibujo análogo, el dibujo que nosotros construimos a punta de escuadra y escalímetro, pero que se transfieren muy fácilmente al dibujo proyectual, al dibujo arquitectónico, con elementos de apoyo por computador. Es simplemente esa es la claridad. Vamos a empezar con la escala, perdón, con la norma técnica 1580, que son escalas. Y básicamente esto le sirve mucho a los chicos de primer semestre, porque la escala es esa denotación frente a la proporción del dibujo en el plano o en el papel frente a su tamaño real. Los que están en segundo, tercero y cuarto van a ver esto como una bobada, pero es fundamental porque espero que cuando ustedes estuvieron en esa instancia, alguien se los haya explicado de esa manera. Entonces, hay tres tipos o hay tres denominaciones de escala. Una, que es la escala de reducción. Dos, la escala de ampliación. Y la escala natural, la tercera.
La escala es lo que les decía, la relación de cómo se representa en el dibujo, en el papel, frente a su dimensión real. La escala de ampliación es la escala que tiene una relación mayor a 1 a 1. Empecemos por la escala natural. La escala natural quiere decir que la representación del dibujo de un elemento que la representación de la escala de un dibujo es igual al tamaño del objeto. O sea, la representación tiene las mismas dimensiones del elemento al cual se va a representar. Esto cabe para elementos que son fáciles de realizar en su misma proporción. Escala natural. La escala de ampliación quiere decir que nosotros tenemos un elemento supremamente pequeño. Vamos a ver esta figurita. Un elemento supremamente pequeño que incluso para entender su funcionamiento, sus dimensiones, no es posible realizarlo con las dimensiones en escala natural. O si se puede hacer, no quedaría con la dimensión o la relación clara frente a la información que nos da el objeto. Entonces, la escala de ampliación es que tengo el objeto chiquitico, el objeto es así, pero el dibujo es supremamente grande, a una relación de proporción para que se pueda tener detalle del elemento. El dibujo, perdón, el elemento sigue siendo así de chiquito, pero el dibujo es supremamente grande. Entonces hay una relación de tanto valor frente al tamaño del objeto, que es algo parecido a lo que está aquí en esta tablita en la parte de ampliación. El dibujo en plano, esa X es una variable, es la relación de cuántas veces se tiene el tamaño diferenciado frente al tamaño del objeto real. Entonces, esa X siempre va a ser la variable y ahí es donde vamos a empezar a tener la relación de la proporción en la representación. Y la escala de reducción es el contrario. Como nosotros diseñamos objetos que medianamente son grandes, que no caben dentro de lo que es un formato de representación tradicional o al menos manual para nosotros, lo que hacemos es que reducimos en el dibujo el tamaño de la realidad. Entonces, una edificación, su casa, muchachos, en ese momento donde ustedes están viviendo, es un elemento que no lo podemos realizar, no podemos dibujarlo en escala 1 en 1 porque nos quedaría un plano igual de grande que la casa. Se pierde información, es muy grande, no se puede referenciar, entonces tenemos que reducir su proporción para que quepa en un tamaño, en un medio mucho más manejable para su estudio, para su proyectación y para su entendimiento, pero el objeto es mucho más grande. Entonces, la variable se va hacia el otro extremo. Entonces, el dibujo siempre va a estar relacionado en proporción de una unidad, pero el objeto, en este caso el campo o la realidad, es la que varía y de ahí depende también el tamaño de cada uno de estos. En las siguientes diapositivas les mostraré esto. Esto es algo que nosotros hacemos tradicionalmente. Esto es una maqueta. La maqueta es una construcción de escala en reducción, donde en un formato nosotros podemos bajar la proporción del elemento que estamos diseñando. No podemos hacer una maqueta en escala 1 en 1 de una proporción de un edificio de estos. Entonces, la relación de la escala 1 en tanto, ¿vale? Es la que me da la escala de reducción. Y este es un ejemplito que siempre pongo, que es el mecanismo de un reloj mecánico, de estos de pulsera, donde los elementos son así de chiquiticos, que no podemos ni reducirlos ni dibujarlos en escala real, porque necesitamos saber con precisión y darle precisión sobre todo a los elementos funcionales. Entonces lo que se hace es que se amplía en relación de 5A o de XA, perdón, puede ser de 5, de 10, de 15, de 20 a 1, la relación de la proporción del dibujo. Entonces, ahí hay una relación de escalas. Recuerden, escala natural, la escala de ampliación y la escala de reducción. En arquitectura nosotros utilizamos mucho más la escala de reducción. El tamaño gigante de los elementos que nosotros edificamos o proyectamos, perdón, lo podemos representar en una escala mucho más pequeña que se puede detallar por medio de la representación del dibujo. Esta es una tabla que viene en el compendio de dibujo técnico del ICONTEC, donde nos da la relación de
las escalas comunes que nosotros utilizamos dentro de las planimetrías. De ampliación 50:1, 5:1. ¿Esto qué quiere decir? Que el dibujo está 50 veces más grande que la dimensión real del objeto. ¿Vale? Esa es la traducción de lo que dice la escala de ampliación. Y la escala de reducción, al contrario, es la relación de 2, 20, 50, 5, 10, 10.000 veces más pequeña que el tamaño del objeto real. Entonces, ahí está la relación del cambio de variables. Estos son escalas y son elementos muy comunes que nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es la arquitectura. ¿Vale? Aquí hay unas anotaciones en la parte inferior. Bueno, son anotaciones importantes que lo trae la norma técnica. Los invito a que profundicen esta información. El librito de la norma técnica está en la biblioteca, imagino, de las tres instituciones, porque es un elemento bibliográfico común. Y también están dentro de la página de Icontec, donde hay síntesis o hay elementos muy sintéticos frente a lo que es cada una de las normas técnicas que yo aquí estoy mencionando, ¿vale? Algo importante, y esto lo utilizamos nosotros dentro de arquitectura, la designación de la escala siempre se debe estar inscrita dentro de, del rótulo, de la rotulación, de la mancheta, como algunos conocen este espacio de denominación de la planimetría, y que también este elemento debe estar directamente relacionado con el dibujo al cual está haciendo referencia. En una planimetría podemos tener varias escalas. Entonces, bajo la planimetría se tiene que referenciar la escala a la cual se está haciendo lectura de ese plano. Esto es algo que no está normalizado, que es la escala gráfica, porque dependiendo de cómo se lea, puede leerse en kilómetros, leguas, yardas, centímetros, milímetros, entonces no hay una normalización frente pues, a cómo se debe manifestar como dibujo como tal en las planimetrías. Pero aquí yo hago referencia y traigo algo que sí está dentro de nuestro contexto colombiano, que es la escala gráfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es una escala gráfica sencillísima en donde nos da la relación de proporción. Por ejemplo, ustedes van a encontrar ahí en la parte inferior una escala gráfica, una regletilla. Esa regletilla siempre va a tener entre la dimensión 0 y la dimensión 200 10 centímetros, ¿vale? Ahí está la relación de proporción. Y esos 10 centímetros van a estar partidos cada centímetro. Entonces hay una relación de una unidad en el cuerpo de esa tabla de 10 centímetros. Dependiendo de la escala numérica es la escala anterior que nosotros vimos. Por ejemplo, esta es una escala de reducción, porque tiene la relación de 1 centímetro en el papel frente a 200 centímetros en el campo o en la realidad. La relación siempre la vamos a hacer, perdón, en centímetros frente a que esa es la unidad de medida que nosotros utilizamos en el dibujo. Entonces, 1 centímetro, ¿vale? En el dibujo representa en una planimetría 200 centímetros en el campo o en el objeto. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros traducimos 200 centímetros en metros, ¿cuántos metros son, chicos? A ver si están despiertos y no estoy hablando solo. 2 metros. Exactamente. ¿Por qué? Porque un metro tiene 100 centímetros y son 200, ahí tenemos 2 metros. Esa es la relación. Entonces ahí podemos tener una proporción de manera visual frente al tamaño de una planimetría. No es necesario que nosotros tengamos escalímetro en mano, los de primero y segundo, incluso hasta los de tercero no saben qué es un escalímetro, dentro de esta dimensión nueva de la realidad de la arquitectura digital en la que estamos inmersos, pero no es necesario tener ningún elemento de medida porque la proporción nosotros la podemos estimar, no es una relación de proporción absolutamente rígida, sino que se puede estimar para poder entender más o menos el tamaño. En este caso traigo un ejemplo de escala 1 en 2000 para poder hacer esa proporción. Cada centímetro está partido en esos 10 centímetros están partidos cada centímetro y entonces ahí nos da la relación del tamaño.
0, 20, 40, Arquitecto, 60. director. Si ustedes quieren cambiarla en escala 1 en 500, entonces el numerito empieza siempre en 0, pero entonces empieza a cambiar en relación de 5. 1 en 50, entonces 1, 5, 1, 10, 15, 20, 25. Ahí va a dar la relación. Alejandro López, cuénteme, Buenos días, arquitecto, director. cuénteme. La pregunta es la siguiente. Eh, digamos que vamos a pasar, estamos hablando de un software en 3D y vamos a hacer impresión en 3D y queremos trabajar el concepto de escala. ¿Cómo sería la relación entonces del modelo a la impresión 3D? ¿Cómo se estipularía en qué escala está? Gracias. No, recuerde que nosotros en elementos 3D podemos darle la dimensión, y sobre todo en impresiones 3D por el tamaño de la máquina, al menos el tamaño comercial que nosotros encontramos y la que tenemos en la universidad es muy pequeño. Entonces, dentro del software, dependiendo qué software, se puede dar, e incluso él tiene los mínimos y los máximos. Entonces, esa relación se denota directamente dentro del programa. Esto es una relación frente a la manifestación del dibujo, no es una escala en relación a la materialización como usted lo estaba nombrando, Alejandro, no sé si me hago entender. Esto es la relación, por ejemplo, en AutoCAD, que nosotros dibujamos en escala 1 en 1, o sea que las dimensiones son absolutamente reales, pero necesitamos imprimirla en un formato mucho más pequeño. Entonces ahí ya aplica la relación de la proporción, que incluso también en la impresión 3D se da directamente en el software en el cual se esté trabajando en ese momento. Recuerde que aquí le estoy hablando de la representación porque eso es una norma de representación análoga, o sea, de dibujo en papel. Ya la proporción en la construcción, tanto en impresión digital, de planimetrías en AutoCAD, Revit y todas estas, incluso en impresión 3D, ya lo da por relación de proporción, pero eso ya lo maneja directamente cada uno de los software. Ahí sí no podría especificar más porque no es mi campo, sin embargo lo entiendo porque nosotros lo tenemos y lo hemos hecho, pero esto es una norma de representación manual, es simplemente eso, Alejandro, es como, es lo mismo pero es distinto, no sé si me hice entender. Sí, arquitecto, gracias. Exactamente. Aquí esto es representación absolutamente manual, análoga, ¿vale? Y volviendo a esto, la conformación de la escala gráfica tiene dos partes. Una que es el cuerpo y la otra es la cabeza o el talón. La cabeza o talón es 1 centímetro adicional, el cual está dividido en 10 partes, o sea, cada milímetro, y ahí podemos tener referencia de distancias mucho más pequeñas que no nos da la referencia del cuerpo, que está dividido cada centímetro. Y se manifiesta en el sentido izquierdo del cuerpo y empieza a tomarse con referencia -10. ¿Vale? Simplemente es una denominación dentro de lo que es el lenguaje matemático para no tener confusión al respecto de lo positivo de lo negativo. O sea, en este caso, la ubicación negativa, que es el menos, nos da otra información distinta o complementaria a lo que en este momento nos estaría dando el cuerpo. Esto es la relación de las escalas, sobre todo la escala gráfica. No es una escala normatizada, no hace parte de la escala 15, de la norma técnica 1580, sino que es un uso particular que se da dependiendo del contexto. En escalas podemos entender dentro de la escala gráfica, escalas territoriales, escalas geográficas, escalas marítimas. Entonces la cosa va a empezar a variar dependiendo de cómo se utiliza la unidad de medida en cada uno de los elementos. Si es yardas, es leguas, es bueno, un montón de elementos que nosotros tenemos dentro de la normativa, tanto europea como americana, para poder hacer lectura de proporciones en este tipo de ejercicios. Vamos con la siguiente, que es los principios generales de presentación, la 1777. Viejos, semidioses, esto es lo que yo les digo, deben ustedes entender sí o sí, ¿vale? En principio, porque, bueno, esto es muy teórico, esto es muy ladrilludo, voy a intentar sintetizarlo, pero por sobre todo, la tablita que vamos a ver después de estas 3 diapositivas es la que me interesa que conozcamos a profundidad, ¿vale? Porque eso es la base de lo que nosotros hacemos como arquitectos. Empecemos con esto, que es la denominación y designación de las vistas.
Un objeto tridimensional, como lo nombra la norma técnica colombiana, que tiene este ejemplo, tiene una designación estandarizada frente a la ubicación de las vistas. Siempre, muchachos, siempre la vista frontal será la vista principal. ¿Entendido? Siempre la vista frontal será la vista principal. Y entonces, a partir de la ubicación de la vista frontal, la vista principal, en este caso, la lineecita que nos envía la cara A, va a empezar a denotar la ubicación del resto de las vistas. Por ejemplo, la vista B será la superior, A, B arriba, C izquierda, D derecha, E inferior y F posterior. ¿Entendido? Siempre, esa es la denominación de una vista en un objeto tridimensional según la norma ISO. Así se va a leer este objeto en, mejor dicho, en todo el mundo. Y ya empieza la relación de la posición relativa de las vistas. Ahí es donde, no sé los que ustedes, alguno de ustedes viene de colegio técnico, donde conocen esta simbología. ¿Alguien me quiere decir qué es esto? ¿Cómo se llama? O al menos qué hace referencia. Pues le digo la verdad. Profe, Dime, Carolina. yo no veo nada. Mujer, ¿no ves? Pues No me no digas sé, que estoy hablando. no, o sea, lo veo a usted, pero pues creo que usted está compartiendo algo porque está hablando de la simbología, o sea, ¿cuál es la simbología? Pero yo no la veo, no sé si soy la única. Viejos, no me digan porque estoy hablando hace una hora. No, sí, Sí se ve. Se ve bien, sí la veo. Los mato. Yo sí la veo. Vale, no sé, Carolina, ¿tienes alguna ventanita de pronto recogida? En la Ya. opción, si tú la amplías, ahí creo que aparezco yo, con, Sí, bueno, ya. yo y la presentación. Bueno, no me asustes, mujer, porque, Gracias, lo siento. no, tranquila, me has dicho, me está quedando sin voz aún más. Bueno, vuelvo, ¿alguien sabe para qué sirve este elementico, esta simbología? ¿Eso no es un punto de fuga? Un punto de fuga, ¿quién da más? Como el punto desde donde se mira una perspectiva, ¿no? ¿Quién da más? eso no es como una geometría descriptiva, o sea, es que no me acuerdo bien. Sí, claro, hace parte de la geometría descriptiva también, sí. O sea, todos estos elementos designan la manera como nosotros vamos a ver un dibujo. Y a eso es lo que voy. Resulta que aquí ustedes están viendo un elemento tridimensional, ¿vale? Pero dentro de la designación de las vistas, y cuando hablemos de vistas, mis queridos semidioses, estamos hablando de vistas planas, o sea, estamos viendo o haciendo referencia a objetos planos, no a objetos tridimensionales, sino a objetos planos. Dos dimensiones, X y Y, X y Z, Y y Z, ¿vale? Entonces, aquí la norma nos presenta dos formas de poder ubicar la proyección de esas vistas planas para que nosotros entendamos cómo es cada uno de los elementos, cada parte, cada cara del elemento, sin necesitar de tener el elemento tridimensional. Entonces, lo que está aquí en la primera posición, el método de primer ángulo, es el método europeo. Y fíjense algo que más adelante lo voy a mostrar con más claridad, pero si yo me devuelvo a esta diapositiva, encontramos que la vista superior es la B, la que está ahí arriba, pero miren dónde está ubicada dentro de la designación de vistas. ¿Dónde la encuentran, chicos? Me devuelvo. La En la parte frontal, la inferior. principal, se supone que arriba está la tapita, es la B, pero si yo despliego esa cajita, ¿dónde está ubicando este método de vista la cara superior? Arquitecto, la A. Abajo. La, Parte sí. inferior. No, la A es la principal, la A es la carita frontal, la principal de todo objeto tridimensional. Pero si yo estoy hablando de la B, la tapita superior de la caja, ¿dónde la está ubicando dentro de la designación en este tipo de... Está en la parte de abajo, En la La E. parte de abajo, ¿cierto que sí? porque se abre como si fuera una caja. Entonces, pues, Listo, ¿quién me habló? Elizabeth. sí, señor. Elizabeth, se abre como si fuera una caja, ¿cierto que sí? Sí, señor.
Y si yo tengo Entonces la cambia de tapita de posición. arriba, ¿por qué la caja va a terminar siendo en la parte inferior? Porque cae y pues se voltea. No sé cómo explicarlo, pero normalmente, pues Normalmente, ¿cómo uno representamos abre, nosotros cuando una uno vista abre superior, Elizabeth? una cara o digamos, o abre una puerta, entonces como que cambia de posición. Pasa de estar Sí, sí, sí. a la derecha, a la izquierda o de arriba abajo, cuando uno lo gira sobre sí mismo, sobre el eje. Bueno, es algo parecido, es una concepción clara, lo que, bueno, clara no, es muy, hacia allá vamos, mejor dicho. No es clara y no es correcta, pero sí La muy tengo precisa. clara en mi mente, pero no sé cómo explicarla. Exactamente, algún profesor decía en alguna clase, es que no soy capaz de meterme a su mente para poder saber lo que está pensando. Hay que traducirlo. Y esa traducción se realiza en ese sentido. Hay dos métodos, el método es el europeo y el otro es el americano, antiguamente nombrado europeo y americano. El primer ángulo quiere decir que si esta es elemento tridimensional, digamos que esto es parte de mi cajita, se supone que esto que acá arriba, en la diapositiva anterior, me dice que es la vista superior, mi mano es la vista superior a la que estoy moviendo. Si yo la despliego, como tú dices, Elizabeth, la posición de la proyección debería estar ¿dónde? ¿Arriba o abajo? Se supone que la caja, la tapa es la de arriba. ¿Dónde sería lo lógico para nosotros que sea la ubicación de la proyección? ¿Para arriba o para abajo? Si es la tapa de arriba. Para arriba. César, perfecto, para arriba. Sí, ¿Vale? señor. Queda como hacia el frente, ajá. Como sí, como para arriba. Lo que dice este método de primer ángulo es que la posición relativa de las vistas cambia en relación a la proyección. La vista principal siempre va a ser la A, ¿cierto? La vista frontal siempre va a ser la principal, pero entonces se cambia la ubicación de los elementos en la proyección en el sentido contrario a la ubicación de su abatimiento. Traducción. Si esta es la cara frontal, la cara superior, la vista superior va a estar abajo. La de abajo va a estar arriba, la de la izquierda a la derecha y la derecha a la izquierda. Volvamos aquí. Miren que en el costado izquierdo de esta vista principal, que es la A, está a la izquierda. ¿Cierto que sí? Pero miren que la posición del primer ángulo está dada en el sentido derecho. O sea, hay un cambio en el sentido de la ubicación de la proyección de la vista al respecto de la vista frontal. Esa es la posición relativa de la vista. Este es el método europeo, bueno, el anterior llamado método europeo es el primer ángulo, y esto es una denotación para que nosotros entendamos la manera de cómo leer un plano. Alejandro, levantó la mano. Arquitecto, si la pregunta puede resultar capciosa o fuera del tema, no hay problema, no me la responde. El Si no me concepto, corche enfrente de una grabación frente a 200 no, es estudiantes. que hay que ser franco con uno mismo. Cuénteme. Cuando es un elemento de doblez como el corchito que está al lado derecho, Sí. ¿qué es el método de los usos? El método de los usos. Ustedes hablaban de la caja que cometí un error craso con lo que lo vi, no lo vi, que es coger una esfera y abrirla físicamente y en todas las cascaritas, cuando uno la corta, las dobla y queda una esfera. Como estamos Ah, hablando vale, de... sí, 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 sí. No, vale, pero eso es un método constructivo, un método de construcción de sólidos, pero no Pero está parte, normatizado y no está pero, dado en la norma técnica colombiana. Una pero esfera, en parte, la perdón, representación gráfica de una esfera es un elemento simple circular, no tienen incluso profundidad. No, pero, eso es pero como parte un paralelo. de un dibujo. Perdón, gracias. No, no, es un paralelo. El otro es un método constructivo para poder generar un elemento tridimensional basado en el dibujo, pero no está normatizado. Y aquí no quiero derivarme a cosas que no estén dentro del compendio de dibujo técnico, que es la base de la charla, ¿vale? Para no Gracias. derivarnos. Muy Eso amable. sí son procesos y son elementos que bajo la construcción incluso paramétrica se pueden construir elementos y superficies, pero no. En este caso estamos hablando únicamente de métodos de representación dado en la norma internacional. Es simplemente eso, ¿vale? Como para tener esa claridad.
Ese símbolo, esa simbología me representa dos cosas, muchachos. Ese círculo, o esos dos círculos que están ahí, esa sería la representación de la vista superior de un elemento cónico truncado. Esto sería un cono truncado, un cono que tiene un corte que no genera la punta del elemento, para traducirlo brevemente. Entonces, la proyección de estos elementos voy a utilizar, perdón, aquí dibujo línea. La proyección de los elementos, ¿ven mi pantalla, chicos? Por favor, sí, confírmenme. Sí, señor. Sería Sí, profe. la explicación del porqué del uso de este elemento. Esa simbología me da a entender que yo tengo la relación del elemento en alzado frente a la proyección de su vista superior. ¿Vale? Ese corchito, como decía Alejandro, es la manera de cómo yo voy a tomar el orden de la lectura del plano. Cada vez que tengamos este símbolo, voy a utilizar ese término de Alejandro, ese corchito antes de esos dos circulitos, de esas dos circunferencias, entonces estamos hablando del método de primer ángulo. Y es importante porque planimetrías de otros contextos están dibujadas en esta forma de representación planimétrica, de dibujo técnico. Si nosotros vamos a trabajar dentro de contextos europeos, muy seguramente elementos técnicos constructivos, elementos de dibujo, elementos planimétricos, vamos a tener la proyección de la planta y muy seguramente, perdón, del alzado, y muy seguramente la planta no estará arriba, sino estará abajo. Las proyecciones estarán cambiadas. Entonces, cada vez que se haga la anotación de este tipo de uso, de proyección de primer ángulo, siempre hay que poner, y lo dice muy claro la norma técnica, este elementico para poder darle a entender a quien lo está leyendo que está proyectado de esa manera. ¿Vale? La otra es esta. Borrar. La otra, perdón que no sé por qué no pasa. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, sin problema, Mario. Sí, profe. Sí, profe. Tengo miedo cada vez que se va al internet. Y la otra es del tercer ángulo. Miren que la posición cambia. En el tercer ángulo, la tapita que se supone acá estaba en la parte de arriba, se proyecta donde donde nosotros decimos, lógicamente debe estar ahí. O sea, que corresponde el abatimiento de la información en el sentido en el cual está construido el objeto tridimensional. Y cambia la simbología. Ya aquí vamos a partir de la relación de la vista superior hacia la proyección del objeto en alzado. Recuerden que que la manera como nosotros leemos la información gráfica en este tipo de dibujos es de izquierda a derecha. Si nosotros encontramos el corchito, como lo dijo Alejandro, antes de las dos circunferencias, estamos hablando de primer ángulo. Y si encontramos el corchito después de la circunferencia, esa circunferencia es un centroide, es una referencia de una vista superior que tiene un eje central, o sea, es un centroide, que a partir de él se desarrolla el abatimiento de la información o la proyección, más bien del abatimiento, no, sino la proyección de los puntos de proyección partidos desde el objeto principal. Este método de tercer ángulo es el método que nosotros trabajamos. Es el método en el cual nosotros, dentro del contexto colombiano, trabajamos. La proyección nuestra está dada en este sentido. Los que están en segundo o tercer semestre me podrán decir si este es el método más común que ustedes utilizan dentro de la proyección de planos, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿O no lo hacen? Pues, o sea, que tienen la planta y proyectarían desde la planta en el sentido, ¿cierto?, de la ubicación del edificio. Las vistas. Pues yo diría que sí, profe. Exactamente. Alguien me está hablando por el chat. Bueno, lo siento, no puedo ver el chat. Si quieren hablarme, viejos, sin duda, interrúmpanme.
Esto está claro. Es ladrilludo, es maluco. Yo no sé por qué me invitaron a dar esta clase, esta charla, perdón. Arquitecto, Cuénteme, Alejandro. realmente los software, ya sea 3D Max, Cibras, los de arquitectura y todo, conllevan ese tipo de representación de las vistas. ¿Sí? Entonces, los software ya por construcción nos presentan la realidad como realmente la debemos llevar a la parte gráfica. Cuando uno va a hacer una figura, pues en el caso mío que he hecho figuras orgánicas, uno parte o directamente o de dibujos y uno busca la imagen frontal, la lateral, ni siquiera la superior ni la inferior. Y ya por ende dan eso. Pero en la arquitectura, al necesitar más información de detalle, el mismo software da las vistas a nivel de construcción, ¿no es cierto? Exactamente. Y es algo que me da pie para mostrarles esto. A continuación lo que les voy a mostrar. Esta diapositiva es el resumen de las dos. Miren la posición de las vistas frente al objeto tridimensional, el corchito antes y el corchito después, como dijo Alejandro, ¿vale? En donde nosotros podemos entender frente a la forma de la simbología cómo leer el plano. Eso es básicamente lo que significa este método de representación. Ahora, si nosotros no nos basamos o necesitamos darle un poquito más de información al objeto que estamos creando, ya no tenemos la base de la representación estandarizada que nos presentaba la norma técnica al principio, sino que nosotros ya le asignamos la capacidad, perdón, la capacidad no, el atributo a una de las caras para que sea la principal. Recuerden que aquí, o no recuerden, no se los dije, el método estandarizado cuando se nombran o se entienden las caras en el sentido tradicional normalizado, la marcación de la flechita siempre va a estar acompañada de un texto y ese texto va a estar en minúsculas. Acá, cuando nosotros diseñadores dibujantes le asignamos una característica especial que hace que ese cara sea la principal del objeto, entonces la flechita vendrá con una letra mayúscula. Esa es una de las denotaciones que dice la norma técnica se debe aplicar para poder darle el principio fundamental a una cara distinta a la principal para hacer la lectura como si fuera la más importante. Aquí ya no hay manera de usar, o bueno, sí se puede usar, y lo dice la norma, pero se puede denotar en cualquiera de los dos métodos de proyección, el de primero o de tercero, porque ya cambia el orden. Entonces, al cambiar el orden, ya hay que fundamentar el hecho de cómo se va a leer para poder tener el entendimiento de ese objeto. Nosotros casi que no utilizamos esto dentro de lo cotidiano, porque nosotros hemos normalizado el método de tercer ángulo, ¿vale? Entonces, casi que eso nunca aparece, casi que nunca lo enseñamos en las escuelas de arquitectura, eso se quedó en los colegios técnicos, ¿vale? Porque les puedo decir algo, estas normas son o se aplican fundamentalmente para dibujo mecánico, y el dibujo mecánico es el dibujo más complicado que puede tener una representación de este tipo. Entonces, ellos son muy juiciosos en utilizar estos métodos de representación, pero nosotros, al simplificar de cierta manera los elementos que nosotros utilizamos dentro del diseño y la construcción, entonces hemos abolido, casi que abolido, la representación o la simbología. Muchos de ustedes no conocían esto y es precisamente porque nosotros muchas veces no lo enseñamos. Entonces, volviendo al tema, la relación de cómo nosotros le damos atributo a esas caras es donde ya empieza a transformarse la manera como nosotros leemos el objeto tridimensional y ahí es donde se debe designar el método, si es de tercero o si es de primero. Esto no tiene ciencia, pero sí es importante que al momento que nosotros demos la característica especial, anotemos esto de manera con letra mayúscula, que esto es algo que nosotros inconscientemente dentro del ejercicio de la arquitectura hacemos. O sea, eso está normalizado, lo hemos aprendido porque nuestro profesor nos ha dicho que es así, porque él tal vez lo aprendió sin entender la norma técnica, pero como esto está ya dentro del constructo mental del oficio de la representación en la arquitectura, entonces siguen esos parámetros, incluso desconociendo de dónde viene teóricamente el hecho de nosotros por qué representamos.
Y vuelvo aquí con Alejandro porque él decía que en su software le daba una vista particular cuando ya quiere darle mucho más detalle a algo que no se puede proyectar en vista en planta o en vista en alzado, vista superior o vista en alzado. Entonces se llama algo que la norma técnica tiene que se llama las vistas auxiliares. Y las vistas auxiliares son proyecciones que pueden estar fuera de ese método diédrico que nosotros vimos al principio. La proyección de las vistas planas, muchachos, está dada en una relación de construcción ortogonal. Ortogonal quiere decir que viene en sentido de los ejes X y Y. Cada vez que nosotros tengamos dos ejes, quiere decir que vamos a leer el elemento en dos dimensiones, porque solo hay dos valores que me van a dar información frente a una planimetría. ¿Entendido? Ya cuando nosotros vemos elementos tridimensionales, allá empieza a aparecer otro eje que es el Z, y entonces ya tenemos la concepción del elemento tridimensional como tal. Pero estos son elementos de vistas planas, planimetrías, plantas, alzados y cortes. Nada de perspectivas. Las perspectivas están aparte dentro de lo que estamos hablando aquí. Y estas vistas auxiliares, por sobre todo, tienen que ver con elementos que pueden no estar ortogonales, como la arquitectura contemporánea que nosotros hacemos, que necesitan una proyección adicional frente a la vista de cómo se vería el objeto si nosotros lo proyectamos de una manera tradicional. Me hago entender. Aquí, la posición de la vista está dada en el sentido de la flecha. La flecha siempre va a indicar la posición del observador. La flechita quiere decir que el observador está ahí. La flechita indica hacia dónde está viendo el observador. El observador en esta vista que está en este sentido, está en sentido lateral, o sea que está viendo el objeto en una posición que no estamos denotando en el dibujo. De ahí deriva la proyectación del elemento en la posición de la vista del observador. Miren que la flecha y el nombre está dando la posición del observador y el resultado del dibujo es la vista del observador. ¿Me hago entender? Muchachos. Sí, profe. Perfecto. Vale. Arquitecto. Esto es básicamente lo que necesitamos conocer porque dentro de nuestras arquitecturas o nuestras proyecciones arquitectónicas de las propuestas que nosotros hacemos y haremos en el futuro, de pronto hay elementos que no están visibles de la manera tradicional como nosotros levantamos una alzada, una fachada. Entonces necesitamos hacer vistas parciales para complementar la información. Esa vista parcial siempre, siempre, siempre debe ser uno de los recursos que nosotros utilicemos. 9:36, mujer, ya voy a acabar. Dame 10 minutos y acabo, ¿listo? Me emocioné, lo siento, siempre hablo de más. Va a quedarme en la 1777, no voy a decir más, ¿vale? Simplemente decirles que hay unos elementos principales dentro de la representación arquitectónica básicos, de los cuales se derivan todo lo que es la construcción planimétrica, que son estas líneas. Esta tablita, semidioses, son las tablitas la tablita que ustedes van a conocer y quiero que ustedes conozcan y no solo la aprendan, sino que la tengan en cuenta porque es muy simple. Es la manera de entender por qué la lineecita, ¿cierto? ¿Por qué la característica de la línea aparece en el plano? Líneas tipo A son continuas gruesas y son para contornos y aristas visibles. Contornos dentro de elementos planimétricos, aristas dentro de elementos tridimensionales. Línea tipo B, líneas imaginarias de intersección, líneas de dimensión, líneas de proyección, líneas de referencia, achurados. Por dicho, todos esos elementos que nosotros tenemos en relación a la construcción de una planimetría como esta de esta diapositiva son las que se utilizan basadas en estas líneas. Por el tiempo, y ya me tocaron la campanita, me estoy pasando, me va a dar 5 minutos, es necesario que ustedes la tengan en cuenta. Esto está inundado en el internet, ustedes la buscan, tabla de norma técnica 1777 y les aparece. Y esto es para que entiendan por qué utilizamos las líneas que utilizamos, porque el profesor les dice que ese muro no se hace con esa línea, ¿vale? Esto lo hacemos de esa manera. Y esta es la relación de cómo construir gráficamente un elemento técnico. Esto lo trae la norma técnica, no quise traer, bueno, sí, adelante hay otra diapositiva, y es un objeto mecánico
donde se aplica la relación de cada una de estas líneas. Aristas visibles, aristas de contorno. En el dibujo se puede, sí, graficar elementos móviles. Elementos móviles, por ejemplo, con esta línea tipo K. Perdón, sí es K, sí K. K, donde me muestra la posición inicial del objeto, pero que a partir de un punto móvil, que es este centroide, un objeto mecánico articulado, puede tener movimiento. Esto es una palanca. Aquí me muestra una vista seccional, una vista parcial, sí, una vista parcial de cómo sería el corte del mango. Miren que aquí está lo que les decía antes. La flecha está indicada, se nombra frente al tipo de vista y aquí sería la vista resultante. Esta línea tipo zigzag es la línea que me da la referencia del corte de representación. No es la representación de un corte, es el corte de representación. ¿Qué quiere decir? Que el elemento es mucho más grande, pero yo voy a cortarlo aquí porque no es necesario hacerlo más grande, ¿vale? Porque no es información o relevante o específica del elemento que quiero denotar. El achurado es esa textura diagonal que nosotros le damos a los elementos cortados, que dentro de la arquitectura está marcado en este sentido. Por ejemplo, aquí hay un corte de una edificación muy pequeña, de una escala pequeña, sin detalle, donde la aplicación de las líneas, el grosor, el achurado, las texturas, las líneas de dimensionamiento, los niveles, están dados y basados en la aplicación del entendimiento de esta tabla. Semidioses, tarea para la vida. Averigüen y consulten y tengan a la mano esta tabla, la 1777, porque esto es la base de lo que ustedes van a hacer de ahora en adelante. Los de segundo semestre, que están en segundo semestre, muy seguramente con el profesor Daniel, van a trabajar estrictamente en la representación técnica arquitectónica. Los chicos que están en tercero ya lo vieron el semestre pasado, ¿vale? Y de ahí en adelante es donde ustedes van a trabajar al respecto de este ejercicio, aplicando del dónde y para qué la tablita. Arquitecto, Alejandro, cuénteme. si ya terminó el tema, le puedo hacer una pregunta sobre el tema, pero relacionado a nosotros los estudiantes de primer semestre. ¿Cuándo se va a presentar, como si fuera un ISO, a los profesores la diagramación de un proyecto? O sea, la memoria descriptiva desde el punto de vista de diagramación y texto que uno debe presentar a un grupo de examinadores para sustentar, sí, el proyecto. Gracias. Alejandro, eso está dentro del ejercicio de proyecto, ¿vale? Muy seguramente no lo va a ver de la manera como usted lo pregunta o como lo quiere saber directamente el primer semestre. O sea, hay una noción de diagramación, pero realmente en segundo es donde, basado en la formación de la explicación de la memoria tanto funcional, espacial y técnica, es donde se va a trabajar mucho más la diagramación, ¿vale? En este Arquitecto, semestre no lo va a ver tan a profundidad, sí va a haber algunas nociones, el profesor Alejandro Marulanda es un teso en eso, y lo mismo Pavel, pero en segundo, en proyecto, es donde lo van a hacer. Si usted me deja arquitecto, terminar esto para cerrar la sesión y disculpe, que puedan ir a los le talleres. pido que me disculpe, arquitecto. No, tranquilo, Alejandro. Simplemente decirles que esto es mucho más complejo. La verdad quería demorarme un poco menos, pero me emociono. Lo siento por ustedes. Lo siento para los que van a ver clase conmigo. Y lo que les dejo aquí simplemente como recomendación, muchachos, es esto. Por favor, conozcan la norma técnica. Esta, la 1777. Si ustedes entienden para qué funcionan estas barracas líneas, ustedes pueden hacer la representación en arquitectura. ¿Entendido? Esto es fundamental. Esto aparte lo van a ver con los profesores, pero indaguen. Y recomendación para todos. Revisen el librito de representación planimétrica que tiene el manual, la cartilla de representación en arquitectura que tiene el Consejo Profesional de Arquitectura. Es gratis, es libre, ustedes la pueden descargar, si no la tienen, pregúntenselo a sus profesores o si no a la dirección y nosotros se la mandamos sin ningún problema. Lo que quería aquí cerrar ya en un minutico
es que, muchachos, es imprescindible que nosotros, aparte de tener esta visión arquitectónica, proyectista, nosotros tenemos que conocer lo técnico. Nosotros somos técnicos en últimas, ¿vale? Y es fundamental que nosotros podamos indagar incluso esos elementos técnicos que pueden ayudar a resolver problemas desde la representación frente a cómo emitir una idea proyectual. Esto es como el resumen y el consejo, la recomendación, ¿vale? Entender que nosotros hacemos lo que hacemos es porque hay una base, no es que nos inventamos, no es por capricho de los profesores. Algunos son caprichosos y algunos les piden hacer cosas absolutamente irracionales, pero dentro de la representación hay una base, y la base siempre es este tipo de ejercicios técnicos que nos dan cuenta de la capacidad también técnica de poder dar la idea proyectual de nuestra arquitectura. Chicos, muchísimas gracias por aguantarme. Nos vemos más adelante. Mil disculpas con los demás talleristas. Me robé